Voy a presentarles al primer ponente, es el director de las jornadas, el doctor don Carlos Echeverría Jesús. Me imagino que consideran casi una osadía que yo intente presentarlo cuando ha sido el director de estas jornadas, creo que en los últimos 11 años, y todos ustedes lo conocen. Pero para aquellos que no lo conozcan, vamos a hablar de sus méritos. Es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y es profesor contratado doctor y profesor del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED. Su actividad profesional se desarrolla en el ámbito de la seguridad y defensa y estudios de área, como Mediterráneo, Oriente Medio, África subsahariana, Cáucaso y Asia Central, Islam e islamismo. En materia de terrorismo yihadista salafista es el único miembro no africano del Consejo Científico de la revista African Journal para la prevención y la lucha contra el terrorismo, editada por el Centro de Análisis y de Investigación sobre Terrorismo de la Unión Africana, con sede en Argel. Ha sido lecturer del Colegio de Defensa de la OTAN en Roma sobre el norte de África y el Mediterráneo. Responsable de investigación del Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea Occidental en París, en el área de seguridad en el Mediterráneo. Y ha dirigido o participado en diversos organismos y proyectos relacionados siempre con el área de la seguridad y la defensa de diversos programas de investigación. Desde 2007 es analista responsable del área de terrorismo yihadista salafista del Grupo de Estudios Estratégicos y además de responsable del área Observatorio del Islam de la revista Warhead International. Y colaborador permanente del Grupo Atenea, con publicaciones en su revista mensual Atenea y en su semanal Periódico Digital. Es colaborador permanente del Informe Semanal de Política Exterior y autor de diversos artículos en las demás publicaciones de la editorial, Política Exterior, Economía Exterior, Azcar Ideas. Corresponsable de la sección Observatorio de Conflictos de la revista de Ejército de Tierra Español, Estado Mayor del Ejército. Desde 1987 viene colaborando con el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, como vocal o como presidente de diversos grupos de trabajo y en diversas publicaciones, como cuadernos de estrategia, monografías y documentos de seguridad y defensa. Desde el año 2000 es profesor extraordinario de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas y profesor del Máster Interuniversitario Diplomacia y Relaciones Internacionales, codirigido por la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas y la Escuela Diplomática, impartiendo la materia de Geopolítica del Mediterráneo en el módulo Geoestrategia y Relaciones Internacionales. Carlos está en posesión de la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, que luce con orgullo siempre en cuantas ocasiones se lo permiten, y se le concedió el primer premio Revista Ejército en el año 2007, precisamente por un artículo denominado Al-Qaeda y los talibán en el eje afgano-pakistaní, una amenaza sólida y duradera. Profesor Echeverría, estamos dispuestos. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Enrique. Renuevo a través tuya mi agradecimiento al Centro Universitario de la UNED en Ceuta y a la Comandancia General por regalarnos año tras año con la oportunidad de recibir enseñanzas, análisis y reflexiones en el marco de estas jornadas. Para mí personalmente siempre ha sido un honor y lo seguirá siendo. Espero que las jornadas perduren, que las hereden incluso nuestros hijos, porque algo así no cansa y no debe de cansar. Es llevar la reflexión a todos en momentos que los hemos vivido mejores, ¿verdad? Hace algunos años, y en momentos de tensión, de conflicto y en buena medida de confusión como los que vivimos en la actualidad. Yo voy a tratar en los próximos minutos, con la ventaja de que el profesor Enrique Ávila es el siguiente ponente, con lo cual cuando me tenga que callar él debe de ocuparse de que lo haga para poder él también transmitirle su conferencia, de un tema que, sobre la base de un título extremadamente ambicioso y que puede llevar a algunos a confusión, voy a tratar de que sea esclarecedor, o al menos de que las ideas y las reflexiones y análisis que yo tenga sea capaz de transmitirse. Porque hablar de reconfiguración de equilibrios en el Islam en menos de una hora, para que quede unos minutos de coloquio, es labor ardua. Lo primero es clarificar el objeto de estudio,
porque evidentemente no es el Islam como religión monoteísta, ni siquiera todos los países musulmanes y todos los actores musulmanes, sino adentrarnos en algunos aspectos, en algunos actores y en algunos factores que encontramos en el seno del mundo árabe-musulmán. Es decir, que no necesariamente son representativos del Islam, y algunos de ellos, no voy a decir que no tengan nada que ver con el Islam, como habitualmente se dice en términos de corrección política, pero no hacen sino pervertir y mancillar al Islam. Evidentemente, ahí me estoy refiriendo a los grupos radicales, a los grupos violentos, al yihadismo salafista como ideología. Cuando hablamos de estados, y vamos a hablar de unos cuantos, o me voy a atrever a hablar, aunque sea en buena medida superficialmente, de unos cuantos estados, tampoco esos estados son representativos ni del Islam, ni de la comunidad de los creyentes en el Islam, ni de los musulmanes, ni de los suníes, ni de los chiíes. Dirán, bueno, pero cuando hable usted de Arabia Saudí se estará refiriendo evidentemente a los suníes, y cuando hable usted de Irán se está refiriendo evidentemente a los chiíes. Sí, pero no, porque vamos a ver cómo todo eso lo tenemos que tratar de una forma que, sin escaparnos de una parte de la realidad, entremos en una dimensión que es político-diplomática, que es una dimensión ideológica, que es una dimensión en la que encontramos conflictos, incluso guerras, y dentro de esa dimensión es donde nos tenemos que mover sin establecer una generalización que siempre es evidentemente, aparte de nociva, o por nociva, es contraproducente. En el seno del mundo árabe-musulmán nos encontramos con un proceso de cambio que afecta, insisto, no a todos los estados, porque hay estados que escapan en cierta medida o en buena medida a estas corrientes y a estas tendencias, pero sí afecta a un número importante de estados. Yo me voy a apoyar en mi intervención única y exclusivamente en este mapa. No voy a jugar con PowerPoint ni les voy a marear con otros mapas. Ya les ofrezco lo que traigo. Quizás les pueda parecer poco, pero en este mapa encontramos no a todos los que son, pero a una parte importante de ellos. Porque en este mapa encontramos, sobre todo, y me voy a centrar en el proceso de cambio que se acelera con las revueltas árabes, sin solaparme con la conferencia de mi buen amigo el coronel Vera, pero sí considerando que ese momento provoca cambios, acelera procesos que nos llevan a la situación actual. Antes de 2010-2011 teníamos jornadas, tratábamos, incluso en algunas de ellas hemos tratado de temas que voy a tratar yo hoy aquí, que vamos a tratar en las jornadas, pero no lo hacíamos con la preocupación y con el contexto, sobre todo con el contexto que es el que nos atenaza. ¿Por qué? Porque ese proceso de revueltas árabes genera cambios que podemos considerar dramáticos. Vamos a ver algunos de ellos en un recorrido que es geográfico, que es cronológico, sobre todo para aterrizar en la actualidad, que es lo que a buen seguro les ha convocado a ustedes aquí con el interés que se nota que tienen. Recuerden que el proceso de las revueltas árabes genera expectativas enormes en el mundo global que analizamos en estas jornadas de la globalización, expectativas enormes dentro y fuera del mundo árabe-musulmán. Expectativas de cambio, las que veíamos o queríamos ver en términos de transformación, no sé si llamarla democrática, pero sí de transformación hacia adelante en términos de más apertura, de más flexibilidad, de más oportunidades para todos y para todas, y, por tanto, de huida de autoritarismos, de corruptelas, de rémoras que en aquellos días se enarbolaron como causas últimas de esos movimientos. Gracias a esas revueltas hemos visto que algunos jefes de Estado a los que nos habíamos acostumbrado todos,
incluso los ciudadanos de los países gobernados por ellos, desaparecen del mapa. El presidente Ben Ali huye a Arabia Saudí, el presidente Mubarak es desplazado del poder, el presidente o líder, como él se calificaba a sí mismo, Gaddafi, entra en un proceso de crisis que acaba el 20 de octubre de 2010 con su linchamiento, el presidente Bashar al-Assad empieza a tener dificultades y el presidente Saleh en Yemen también. No voy a entrar en las consecuencias de esas revueltas, pero lo importante es que esas revueltas cambian el statu quo, es decir, que estados más o menos autoritarios empiezan a perder esa condición en lo que se refleja en el control del poder, el control de la gestión del Estado, el papel de las fuerzas de seguridad, de las Fuerzas Armadas y la liberación, la diseminación de actores y de factores que hasta entonces no se habían podido mover con la libertad con la que se mueven hoy. Ese proceso lo hemos visto en 5 o 6 escenarios. En Bahrein, recuerden que también hay revueltas, en este caso dinamizadas por actores chiíes, y que son abortadas en el contexto del Consejo de Cooperación del Golfo con una intervención militar liderada por Arabia Saudí. Estamos empezando a introducir en nuestra ecuación mental no solo a las dos grandes confesiones dentro del Islam, suníes y chiíes, sino también empiezan a aparecer algunos estados. Algunos que fueron víctimas o escenario, como los quieran calificar, de las revueltas, y otros que empezaron a jugar cada vez más a la grande en el contexto de las revueltas. Hasta ahora he citado solo a Arabia Saudí, pero vamos a empezar a introducir en la ecuación a Irán, a los Emiratos Árabes Unidos, a Qatar, a Turquía y a otros países. Esos actores, por ahora estatales, es decir, una visión tradicional de las relaciones internacionales, relaciones entre estados, esos actores también se ven influidos, sufren o incluso contribuyen a mover, a gestionar, a movilizar, a manipular a cada vez más actores no estatales. Importante también, y me detengo mucho en ello, este es un juego peligroso, indudablemente, en el que actúan actores estatales y actores no estatales. Esto lo veremos también a la hora de analizar los conflictos o las guerras, ¿por qué no calificarlas como tales?, que ya no son, no solo en este escenario que estoy tratando yo, sino en otros muchos a lo largo y ancho del mundo, cada vez son menos las guerras clásicas convencionales entre estados y cada vez más son guerras asimétricas con actores de todo tipo interactuando. De esos actores estatales que debemos de destacar su papel, porque hasta el día de hoy no solo es importante, sino que verán ustedes, si soy capaz de condensar mi reflexión y de transmitírsela, son actores cada vez más presentes e incluso les diré más, cada vez más protagonistas en relación con nosotros, que hemos sido los actores clásicos interviniendo en estas partidas. Esos actores estatales también se ven sometidos a un profundo proceso de cambio, acelerado proceso de cambio. Ejemplo, Turquía, un país que nos es familiar, aliado nuestro en la Alianza Atlántica, aspirante a ser miembro de la Unión Europea, pero con una dimensión islámica, musulmana, que es la que aquí nos interesa, la que a mí me interesa en mi conferencia. Turquía, en el contexto de las revueltas árabes, aunque ya llevaba desde años atrás un juego muy particular en términos de política interior y de política exterior, aprovecha esas revueltas árabes para mostrarse de una forma cada vez más diferente a lo que estábamos acostumbrados a vislumbrar, a visualizar cuando mirábamos o interpretábamos a Turquía. Cuando el entonces primer ministro Erdogan recibe en diciembre de 2010 en Trípoli el premio Gaddafi de los derechos humanos, de las manos del líder, ¿quién le iba a decir a él y quién le iba a decir sobre todo a Gaddafi que tan solo 3 meses después Turquía sería, el régimen turco, sería uno de sus enemigos más enconados, animando, aprovechando el proceso de las revueltas árabes, un cambio radical y dramático en el poder en Libia? Arabia Saudí, en el contexto de las revueltas,
empieza también a redinamizar una política exterior que tampoco es nueva, sino que venía de atrás, en términos de gestionar este espacio, y no solo este espacio que vemos en este mapa. Arabia Saudí como líder del Islam suní, como líder del Islam ortodoxo, como líder regional y con toda una serie de etiquetas que conforme va pasando el tiempo le podemos ir añadiendo en términos de una manifiesta ambición que está demostrando hasta la actualidad y a la que le queda por delante mucho juego que dar. Arabia Saudí llevaba años de tensión con Irán, nada les descubro al respecto. Es la tensión entre el régimen y los regímenes del Consejo de Cooperación del Golfo, conservadores en su propia naturaleza, y un régimen revolucionario que amanece a la historia a fines de los años 70 y que se empieza a consolidar en los 80. Dirán, ¿tensión sunismo-chiismo? Sí, pero eso requiere cierto tiempo para madurar hasta el nivel en el que hoy en día está esa tensión y que se manifiesta de forma tan brutal en escenarios como Irak, como Pakistán, como Afganistán, etc. Es algo que se consolida en el tiempo, pero que se prepara en distintas dimensiones que tienen su reflejo en la historia. Desde Arabia Saudí se había inoculado y se sigue inoculando una visión que es la suya del Islam, a lo largo y ancho del mundo, incluso mucho más allá de los límites de este mapa. El escenario africano es esclarecedor al respecto. El Sahel es esclarecedor al respecto. El África Occidental, Nigeria, son esclarecedores al respecto. También Irán, en los años 80, 90, hasta hoy, ha inoculado su visión, aun cuando lo hacía desde la heterodoxia chií. Pero eso durante años, por no decir lustros e incluso décadas, poco importaba en términos de diseminar la semilla y de hacerla germinar en lugares tan lejanos como Malí, como Nigeria, como Somalia o como Asia Central. Lo que quiero decirles con ello, aparte de que todo esto ya lo saben, pero yo trato de articular un discurso que sea omnicomprensivo y para justificar el título de mi conferencia, es que durante todas estas décadas se han ido produciendo dinámicas que se han escapado en buena medida a nuestra observación, porque no hemos considerado que fueran merecedoras de nuestra atención. Es la vieja historia de Afganistán, de Al-Qaeda, de Osama Bin Laden, de la derrota de los soviéticos y del nacimiento de la red terrorista por antonomasia. Es algo que en el contexto de la Guerra Fría nadie se planteaba. Es verdad que en términos de lecciones aprendidas décadas después y a renglón seguido en macroatentados terroristas como el 11 de septiembre, no solo queremos saber más, sino que nos vemos obligados a entender por qué hemos llegado a donde estamos. Bueno, hemos llegado a donde estamos por todas esas cuestiones que estoy introduciéndoles y porque el proceso de cambio de las revueltas árabes han, digamos que, acelerado y envilecido el proceso. Porque las revueltas lo que permiten, en buena medida, en los escenarios concretos de los estados que son escenarios de revueltas, pero también en su vecindario inmediato, es que esos actores y esos factores empiecen a jugar de una forma más fluida y que sus ambiciones se puedan ver, por fin, satisfechas. Libia, en concreto, es un escenario en el que los occidentales nos empeñamos en considerar que el error o los errores es o son nuestros. El presidente Obama lo acaba de declarar. Acaba de decir, mi mayor error en política exterior fue Libia. Bueno, probablemente sí, pero no fue solo suyo. Fue de otros muchos y fue también el resultado del hacer, para mí, del mal hacer, en términos de política exterior y de seguridad, de algunos actores del espacio árabo-musulmán, no ya del pérfido occidente que siempre gestiona y manipula todo. Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y otros países, también Turquía, tuvieron mucho que ver con el proceso que llevó al derrocamiento y al asesinato, a fin de cuentas, de Gaddafi. No olviden ustedes que
principio de la responsabilidad de proteger se enarbola y se dinamiza desde esos países árabes, Arabia Saudí, Qatar. La primera resolución que lleva a cristalizar ese principio en medidas concretas en términos jurídicos es de la Liga Árabe, no es de la OTAN, ni de la Unión Europea, ni siquiera de Naciones Unidas. Y es verdad que luego, en el ovillo, ya vamos incluyendo hilo que en buena medida es hilo occidental. Pero la guerra en Libia no la ganan solo algunos actores occidentales al régimen de Gaddafi, sino que la guerra en Libia es un sumatorio en el que el activismo de algunos actores estatales y no estatales árabo-musulmanes es no solo importante, sino importantísimo. Cuando hablo de Libia, no solo hablo de Libia, que a día de hoy es una enorme asignatura pendiente, primero para los libios y luego para el resto de los mortales, sino que hablo de la diseminación del problema, del peligro, de la amenaza hacia rincones muy alejados de Libia, pero rincones africanos. Malí había sido, hasta 2010, un país cargado de rémoras de seguridad. Lo es desde 1960, desde que nace la independencia. Pero sus contradicciones y sus rémoras de seguridad se ven dinamizadas con las revueltas en Libia y con la desmovilización de combatientes que habían arrimado el hombro en torno al coronel Gaddafi y a su régimen. Es verdad que la revuelta de los Tuareg de principios de 2012 no es la primera en la historia de Malí. De hecho, es la cuarta. Pero es una revuelta que ya no es una revuelta targui de los Tuareg más, sino que es una revuelta aderezada con otros componentes, con otros actores y con otros factores. Cuando vemos al Movimiento Nacional de Liberación del Azawad en los primeros días de enero de 2012, ocupando territorio en el norte de Malí frente a un ejército maliense endeble, en una región que no lo olvidemos, el último acuerdo de paz, el enésimo, entre los Tuareg y las comunidades del sur y Bamako, habían en buena medida desmilitarizado la región. Ese avance de los Tuareg no es de los MNLA en solitario, sino que a ellos se unen sectores de los Tuareg desde años atrás influidos por corrientes islamistas radicales y se une a ACMI, Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Unas siglas que no había nombrado hasta ahora porque había esperado este momento álgido para traerlo a colación. ACMI es un grupo terrorista veterano. Son los restos del GIA, del GSPC, del Movimiento Islámico Armado Argelino, de todas esas siglas de grupos sanguinarios que durante décadas llenaron de sangre no solo Argelia, sino también las calles de París, no lo olviden, a partir de 1995, grupo terrorista que operaba tranquilamente en el enorme norte maliense. Digo tranquilamente no por dejadez del régimen maliense, sino por incapacidad y también, por qué no decirlo, por desatención del resto del mundo en relación con estos enormes espacios africanos que ahora tanto nos preocupan. Tenemos además en esta sala, y vamos a tener en las jornadas, mucho mejores testimonios sobre lo que estoy contando que los que yo les transmito. Yo los transmito en el contexto de mi argumentación más general. Pero verán ustedes lo que ha sido y es el norte de Malí. ACMI es una organización terrorista que algunos han dado en estos últimos meses y años por finiquitada. Ante todo y sobre todo porque parece que surge un grupo terrorista que es más vigoroso, más eficaz, más letal y que por tanto eclipsa a los demás. Irak y al-Sham y el Levante, el Daesh en sus siglas o el Estado Islámico a secas, yo utilizo todos los términos sin ningún problema y no por ello estoy, digamos que dando pábulo al embrión califal de Abu Bakr al-Baghdadi. El Estado Islámico es efectivamente un grupo terrorista, no es solo un movimiento insurgente, como algunos ya quieren considerar que es por la envergadura y por los campos de batalla que ha generado. Es un grupo terrorista que tiene efectivamente atractivo, que tiene incluso un embrión de territorio y que atrae a gente, no solo a individuos masculinos, sino a familias al completo.
a mujeres, a menores. Y es un grupo que, si comparamos en términos deportivos occidentales, mata más y por tanto es más eficaz que Al-Qaeda en el Magreb Islámico. A mí todo eso no es lo que me preocupa, porque mientras nos obnubilamos con el Estado Islámico y despreciamos a Al-Qaeda en el Magreb Islámico, Al-Qaeda en el Magreb Islámico sigue a lo suyo, como ha hecho siempre y como hace, es decir, sigue con su empresa terrorista. Es más, en el proceso de cambio acelerado que estamos viviendo, mejor sufriendo, Al-Qaeda del Magreb Islámico vuelve a los buenos tiempos, porque ya no solo ataca en el sur profundo argelino, ya no solo ataca ni siquiera en Malí, que también, sino que ataca en Burkina Faso, ataca en Costa de Marfil, y no solo ataca, que es lo importante de los grupos yihadistas, a la vez que hace o no ataques armados y produce o no víctimas mortales, recluta, se financia, se arma y disemina su semilla terrorista, que esa es verdaderamente la gran amenaza y lo que nos debe de preocupar a todos. De las revueltas en Libia, del contexto de confusión de actores y factores en Libia, ven que estamos emprendiendo un viaje que nos lleva cada vez más lejos en este mapa, que aunque limitado nos da mucho juego. Las otras grandes revueltas árabes, yo no utilizaré el término de primaveras, nos llevan a Siria y nos llevan a Yemen. Dos escenarios fundamentales para entender aún mejor el juego de los principales actores estatales musulmanes a día de hoy. Siria, cuando alguien creyó que era llegado el momento de que los sirios disfrutaran de una democracia, es decir, de iniciar unas revueltas y de animarlas o mantenerlas por acción o por omisión desde fuera, con Siria nos encontramos con un escenario aún peor, y ya es decir, que el de Libia. Si Libia ha generado, y sigue generando, no solo la desestabilización del Sáhara, del Magreb, del África Occidental, del Sahel Occidental, que es lo que quería decir, que no es poco, Siria ha desencadenado una crisis y una tensión global. No les descubro nada si les digo que en esa Siria que hoy, a pesar de las reuniones de Ginebra, de la llegada de ayuda humanitaria a algunas de las ciudades sitiadas, de la aparente estabilización de los frentes, salvo en la región de Alepo y demás, esa Siria parece que ya no es lo que era hace año y medio, hace 2 años, hace 3 años. Siria sigue siendo, aparte de campo de batalla, un enorme problema con consecuencias regionales y globales. Aunque veamos a los Estados Unidos y a Rusia llegar a cierto entendimiento en algunos aspectos de ese conflicto, aunque veamos que en el grupo de contacto sobre Siria, aparte de los Estados Unidos y Rusia, también está Arabia Saudí, también está Irán, no nos llevemos a engaño en términos de considerar que es el principio del fin del conflicto. Siria, como revueltas, guerra civil e intervención militar variada exterior, ha alimentado todas las contradicciones que nos podamos imaginar dentro y fuera del mundo islámico. Dentro del mundo islámico, ¿por qué? Porque ha dinamizado aún más que Irak en la pasada década y hasta hoy la tensión entre chiíes y suníes, en términos muy generales, entre Arabia Saudí e Irán, en términos más concretos. La tensión entre Arabia Saudí e Irán, como ven, la arrastramos desde fines de los 70. El Consejo de Cooperación del Golfo no se crea por capricho o para reunir a las monarquías petrolíferas para ponerse de acuerdo en una gestión del petróleo y otras cuestiones. Es un Consejo de Cooperación del Golfo pensado como muro de contención frente a Irán. En una época, en los 80, en la que, no lo olvidemos, la guerra entre Irán e Irak distrajo durante una larga década las posibles apetencias revolucionarias de Irán en relación con esas monarquías. Pero cuando acaba la guerra entre Irán e Irak,
Es a principios de los años 80 que el Consejo de Cooperación del Golfo se crea, se consolida e incluso se dota de organismos en el ámbito de la defensa. Alguien dirá, bueno, son organismos, pero tampoco han llegado muy lejos. Bueno, han llevado más lejos que en otras organizaciones, incluida la Liga Árabe, y dan de sí lo que pueden dar de sí. Y de todas formas, el Consejo de Cooperación del Golfo, a día de hoy, es la carcasa que sirve para muchas cosas. Es la carcasa, por ejemplo, hablando en términos de vecindad, que hace menos de 10 días Mohamed VI ha recibido como apoyo político-diplomático para su causa del Sáhara. Y eso para el rey de Marruecos puede ser un argumento más que de peso, con lo cual lo del Consejo de Cooperación del Golfo no es ninguna broma. Tampoco lo es en términos regionales, porque Bahrein como revueltas fueron resueltas bajo la legitimidad diplomática del Consejo de Cooperación del Golfo, y la intervención en Yemen de Arabia Saudí liderando una coalición compleja e incluso contradictoria de países árabes, también en buena medida se apoya en esas siglas. Esas siglas nos sirven además a nosotros, Unión Europea, para acercarnos a un grupo de países árabes con los que tenemos relaciones individualizadas con cada uno de ellos, pero que además tenemos un contexto de integración subregional que, como ustedes saben, a la Unión Europea es algo que le encanta para sí misma y para inocularlo a lo largo y ancho del mundo. En Siria se liberan, por tanto, esas energías en negativo en términos de conflicto cada vez más visible en campo de batalla. Ya no es el hacerse la guerra encubierta o las estrategias indirectas saudíes, iraníes, sino que es pelear sobre el terreno. Es alimentar a unos actores estatales o no estatales y otros a otros. Es contar además en un campo de batalla complejísimo que aún está activo, con actores también foráneos, me explico, con milicias chiíes de distintos orígenes, pero que se identifican como tales, con milicias kurdas de distintos orígenes también, pero que se identifican como tales, e incluso herramientas fundamentales y bien engrasadas del régimen iraní, como son los Pasdaran, léase la Guardia Revolucionaria, y sobre todo la Brigada Al-Quds, que es la unidad de élite por antonomasia dirigida por el general Soleimani. Todos esos actores y otros más llevan años peleando en el campo de batalla sirio. Siria, además, no es un campo más para llevar adelante revueltas árabes, es el corazón de Oriente Próximo. Es un país que ya nunca volverá a ser lo que fue, porque no olvidemos que en términos de convivencia de comunidades, y estamos en Ceuta, donde eso es una realidad desde hace siglos y que lo sea para siempre, lo de las convivencias de comunidades se puede venir abajo muy fácilmente si alguien diseña estrategias o crea complejos escenarios soñados que llevan a situaciones trágicas, como es el caso de Siria. Siria, Libia, Yemen y otros escenarios de las revueltas árabes son escenario abonado también para que se liberen actores islamistas radicales de distinto perfil y con distintas siglas que ocupan terreno y que se hacen importantes, presentes y algunos de ellos enormemente letales en el escenario. Recuerden ustedes que para el coronel Gaddafi durante largas décadas la única oposición que le preocupó de verdad fue la yihadista. Es la que en alguna ocasión atentó contra su vida, es la que en la zona de la Cirenaica, en ciudades como Derna, precisamente, mantenían un pulso con el Estado gadafista. Durante días ocupaban la ciudad y no pasaba nada. Bengasi era y es epicentro de muchas cosas, pero sobre todo en clave islamista radical. Y en Siria, la oposición real durante décadas al régimen del partido Baas, tanto al presidente actual como sobre todo a su padre, Hafez el-Assad, fueron los grupos más o menos radicalizados
que emergieron de los hermanos musulmanes sirios. Cuando a fines de los 70 y principios de los 70 hay un levantamiento armado liderado por los hermanos musulmanes sirios, Hafez el-Assad estuvo a punto de perder la vida al menos en 2 ocasiones. Luego llevó adelante una represión brutal, la propia de un Estado totalitario, que era y es Siria, y que sin resolver el problema lo contuvo y lo diseminó a lo largo y ancho del mundo. Con las revueltas árabes y el debilitamiento del Estado sirio y la generación de caos y de confusión en Siria, desde hace 5 largos años, esos actores han crecido, se han hecho fuertes, han adquirido experiencia en combate, han alimentado el yihad, el altar yihadista, que ya saben que se alimenta ante todo y sobre todo de mártires, de shahid. Es otra forma de entender la guerra y el combate, el que llevan adelante los grupos yihadistas, sea en Nigeria, sea en Libia, sea en Egipto, sea en Somalia, sea en Siria o sea en Afganistán. Es otra cosa. Y de eso también les quería hablar y les estoy hablando en mi intervención. Turquía, que es y siempre ha sido un país que debemos de calificar como musulmán por pertenecer al orbe cultural y porque la mayoría de su población es musulmana, bajo el liderazgo del AKP, del Partido para la Justicia y el Desarrollo turco desde 2002, ejerce también como país musulmán, como régimen musulmán y como actor musulmán en clave islamista. Durante años eso lo notaron algunos, sobre todo Israel. La alianza entre Israel y la Turquía laica, y pongo las comillas por lo que ustedes se imaginan, porque estos términos nos ayudan a entendernos, pero hay que matizarlo siempre. La alianza entre Israel y Turquía se desmorona por días, de forma acelerada a partir de mediados de la década pasada. Cuando el entonces primer ministro Erdogan empieza a aplicar en su política exterior, con la excusa de las guerras de Gaza, por ejemplo, y de la humillación palestina frente a Israel, sus principios, sus axiomas islamistas en política exterior. Pero son sobre todo las revueltas árabes lo que le permite ya jugar a la grande. Lo hace ¿cómo? No solo apoyando, como les dije, el debilitamiento, desmoronamiento, derrocamiento del régimen gadafista, sino también interactuando durante un año con el poder islamista en Egipto, interactuando cada vez de una forma más estrecha con las monarquías del Golfo, y hablo en plural, no vamos a definir ahora con cuál más o menos, porque eso depende de coyunturas. Eso cambia en minutos, en días, en meses, en semanas, pero con todas a la vez, distanciándose cada vez más de Israel y acercándose cada vez más a actores que por su presencia como miembro de la OTAN desde principios de los 50 y aspirante a ser miembro de la Unión Europea, son aproximaciones y juegos cuando menos contradictorios. Pero cada Estado hace la política exterior que quiere, que puede, y Turquía está en ello. Turquía, por tanto, hoy lo tenemos que ver como lo que es. Para nosotros, para los de uniforme, es un aliado. Y cumple. Es un Estado miembro de la Alianza y cumple con sus obligaciones de defensa aérea en el CAOC de Torrejón. Si le preguntan al general García Servet, pasado mañana, son tan modélicos como cualquier otro. Pero en su política exterior, en su praxis cotidiana, hace otras cosas. Porque para Turquía, en este complejo juego que tiene que ver con Siria, Irak, etc., los que para nosotros son los archienemigos, para Turquía no necesariamente son los mismos. Y ahí vuelvo a traer a colación lo que la guerra en Siria ha generado en términos de contradicciones. Los kurdos, en plural, son nuestros aliados, si hablamos única y exclusivamente de la dimensión de nuestro esfuerzo bélico, político, ideológico, económico, etcétera, contra el Estado Islámico. Pero para Turquía la prioridad no es esa. La prioridad no es combatir al Estado Islámico, sino combatir al PKK kurdo. Y el PKK kurdo, además de todos los kurdos en plural,
es, en términos militares, la herramienta más eficaz en el campo de batalla, sea en el norte de Siria o sea en el norte de Irak. Por tanto, las revueltas, y no solo ellas, han agudizado contradicciones que venían de atrás, han puesto sobre la mesa actores y factores que antes no es que no estuvieran, sino que no tenían la enjundia que hoy tienen, y han creado un escenario transversal, transnacional, transfronterizo, enormemente dinámico. El último ejemplo que les pongo, porque estoy hablando más de la cuenta, aunque me queda mucho en el tintero, pero para entender esta dinamización en negativo de la que les he venido a hablar yo aquí hoy, me voy a referir a Nigeria. Está en el mapa y está lejos de las dimensiones que hemos tratado hasta ahora. Somalia también, y la cito para que no la perdamos de vista. Pero Nigeria es el reino, como saben, de Boko Haram. No tanto de Boko Haram, si nos ponemos al día, como de la provincia del África Oriental del Estado Islámico. Ya saben que es la nueva denominación desde el 7 de marzo del año pasado. Boko Haram no nace con las revueltas árabes, ni se dinamiza siquiera con las revueltas árabes. Boko Haram es Nigeria, es África subsahariana, es otra cosa, pero a la vez es la misma cosa de la que les estoy hablando. ¿Por qué? Porque si Boko Haram es el resultado, aparte de largas décadas, de conflictos, tensiones, contradicciones y veneno ideológico en Nigeria y otros países de África Occidental, pero aparte de eso, sobre todo, producto de la dinamización yihadista que provocó el 11 de septiembre de 2001, porque Boko Haram nace como grupo en 2002, es decir, después de que se apagaran las Torres Gemelas, aunque venía de los hermanos musulmanes nigerianos, de los talibán nigerianos y de otros grupos, Boko Haram, gracias a estos desatinos producidos y otros en los escenarios que les he citado aquí, se hace aún más fuerte y más ambicioso. ¿Por qué? Porque aparte del vigor que en sí mismo tiene y que desde 2009 se manifiesta en forma de unas cifras que crecen en progresión geométrica de muertos, Boko Haram se dinamiza también como se dinamizan otros grupos que pertenecen al mismo orbe ideológico, que es el yihadismo salafista. Boko Haram ya se alimentaba de AQMI, de Al-Qaeda del Magreb Islámico, y se alimentaba gracias a la descomposición de Libia y la desestabilización del Sahel occidental. Pero es que cuando en marzo del año pasado rinde pleitesía al Estado Islámico, eso no se hace en términos declaratorios, sino que es un compromiso de combate, es una invitación al activismo. Es una suerte de competición deportiva, entre comillas, para ser más y mejores, dado que abrazamos una causa que va bien en términos de empresa yihadista. Boko Haram está sufriendo lo mismo que sufre el Estado Islámico en Siria e Irak, y lo mismo, vamos, salvando las distancias, por supuesto, que sufre el Estado Islámico en Libia, que es que con más o menos intensidad y visibilidad se forma algún tipo de coalición contra ellos. En el caso de Oriente Próximo y contra el Estado Islámico, hay varias coaliciones ad hoc, ¿a que sí? Cargadas de contradicciones unas de otras. En Yemen incluso hay una coalición árabe, liderada por Arabia Saudí, contra los hutíes, de los que no he hablado nada, pero por eso los cito. En Libia, de vez en cuando, hay en el aire algún esfuerzo, a veces de más de un pabellón, para combatir, sobre todo al Estado Islámico y desde arriba. Y aparentemente habrá, como no podía ser de otra manera, también embriones de acciones y de actores en tierra. En África Occidental también hay tal cosa, puramente africana, sin duda, dinamizada por algunos actores, Francia, Estados Unidos, también. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, a Boko Haram le ha pasado lo mismo que al Estado Islámico, le ha pasado lo mismo que a las distintas Ansar al-Sharia en Libia, Túnez, etc. Y es que en el contexto general de las revueltas árabes y la dinamización brutal de esa diseminación ideológica, nos crecen actores por todos los lugares y frente a ellos tenemos ¿a quiénes? A los estados
Pero ¿a qué estados? Y con ello voy a concluir mi intervención. Cuando hablamos de los estados occidentales parece que ahí hay coherencia, pero ya saben que eso sería más que discutible. Pero cuando hablamos de los estados que pertenecen al orbe árabo-musulmán, vemos que las respuestas que de ellos emanan en términos militares y no ya en términos político-diplomáticos, están plagadas de esas contradicciones y rémoras que, si he sido capaz, les he transmitido, al menos en parte, durante mi intervención. Yo me voy a callar ahora porque supongo que los 10 minutos que quedan son para el coloquio. Sí, muchas gracias, Carlos. Hemos visto que el doctor Echeverría no solo es un maestro en exponer los temas, sino además en clavar la conferencia en su tiempo. Muchas gracias porque nos va a permitir que puedan intervenir ustedes y hacer preguntas sobre el tema. Desde aquí les invito. Yo, como siempre, voy tomando nota. Yo si no sigo, Sí. Porque la he cerrado en falso. Vamos a provocar un poco que haya un poco de continuidad. Es curiosa la actitud de Turquía, porque siempre parece que es el personaje en la sombra, parece que tarda en definirse antes de dar un paso, piensa qué han hecho los demás, qué ha pasado. Cuéntanos un poco de esto, por favor. Bueno, Turquía sí, aunque cada vez menos. Es decir, cada vez el presidente Erdogan, hasta hace poco primer ministro, es más explícito en su praxis, ¿no? Y en sus acciones. Y eso, que la pregunta es muy interesante porque además sospecho que va también por ahí, que mantiene varios frentes abiertos y uno de ellos es el nuestro, es decir, es el frente, entre comillas, no de combate, sino de esfuerzo político-diplomático, que es la aproximación a la Unión Europea con ambiciones de adhesión. Porque a eso no ha renunciado Turquía, no lo olviden. ¿Es contradictorio con lo que yo les he dicho? Sí, pero ¿qué importa? Estamos hablando de estados y de la voluntad política de los estados, y cada uno hace lo que puede, lo que quiere, o las dos cosas. Turquía, aprovechando el contexto, que eso ya tiene que ver con tu conferencia, pero tú me has hecho la pregunta, del desafío de los flujos de migración irregular masiva, ha jugado bien sus cartas ante una Europa que no entendía ni sabía cómo reaccionar, y ha manifestado que sigue interesado en pertenecer a la Unión Europea. Eso no le impide que lleve adelante su política en la dimensión islámica, e incluso que la lleve en otra dimensión de la que no he hablado porque no venía a cuento por el objeto de estudio, pero al preguntarse por un actor en concreto hay que desmenuzarlo lo más posible, otra dimensión que es Rusia, China, etc. El presidente Erdogan, hasta que entró en crisis con Rusia, que fue a principios de la primavera del año pasado, vivía una luna de miel con Rusia, aprovechando, entre otras cosas, las desavenencias entre Rusia y Occidente. Entonces dirán, bueno, pero Turquía también es Occidente. Sí, pero ahí no jugaba la carta occidental. Turquía, miembro de la OTAN, pero no de la Unión Europea, no se sentía obligado a aplicar las sanciones que le aplicábamos y le seguimos aplicando a Rusia, y es más, se acercaba a Rusia en términos cariñosos. Cuando el presidente Putin visita Ankara en diciembre de 2013, se prometen uno a otro, y sobre todo Rusia a Turquía, todo lo que ustedes se puedan imaginar y más: triplicar el comercio bilateral, más gasoductos y oleoductos por territorio turco, una central nuclear rusa para Turquía, etc. Bien, eso en 2 meses se vino abajo, y no solo se vino abajo eso, sino un avión ruso derribado por cazas turcos. Pero Erdogan, a pesar de eso, sigue en relación con el mundo ruso, también con el mundo chino, e incluso de vez en cuando pues acude a las reuniones de la Organización de Cooperación de Shanghái, igual que acude, y no solo acude, sino que acaban de celebrar una cumbre de la Organización de la Conferencia Islámica en Ankara. Y ahí el discurso de Erdogan es totalmente antioccidental, ferozmente antioccidental, contradictorio no solo con su presencia en la OTAN, sino con sus aspiraciones a la Unión Europea. Por tanto, ¿Turquía es compleja, confusa? Sí. Las revueltas árabes le han ayudado a ser cada vez más claro y en los términos que a mí personalmente me preocupan. Es decir, que hoy Turquía,
a pesar de que tiene la cuestión de los kurdos como eje, uno de los ejes en su movimiento hacia el sur, tiene como obsesión última el derrocamiento de Bashar al-Assad y el apoyo a la oposición, entre comillas, porque son oposiciones, al régimen de Bashar al-Assad. Y ahí juega sus cartas, y las juega muy a pesar de, digamos que las juega y nos pone a nosotros en compromisos importantes. Pero es una buena pregunta, es un buen objeto de estudio y es un país al que le tenemos que seguir y al que le tenemos que descubrir su juego, porque al final en buena medida es parte nuestra. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Tenemos tiempo para más preguntas. ¿Hay alguna pregunta entre el público? Allí, por favor. Fue la semana pasada, el jueves creo que fue, en su declaración vimos cómo Arabia Saudí pues, imponía su tesis, su forma de ver la situación allí en el Golfo Pérsico. De hecho, en la última declaración el presidente de Irán asistió. ¿Hasta qué punto cree usted que puede eso, esta situación, esa declaración, puede encrespar más el ambiente en la zona o crear más tensiones? Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Vamos a ver, en estos últimos días ha habido varias cumbres del Consejo de Cooperación del Golfo, las suyas propias y algunas con terceros. Una es con Marruecos, otra es con los Estados Unidos, con el presidente Obama, y en todas ellas lo que se ha puesto de manifiesto es una cierta cohesión dentro del club. Digo cierta cohesión porque, aunque yo haya hablado en los términos que he hablado del Consejo de Cooperación del Golfo, luego hay que seguir el tema al detalle, al día y a la semana. Es decir, Omán no es igual que los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí no es igual que Qatar, no son compactos ni llevan las mismas políticas. De hecho, ya sabe que en algunos escenarios son políticas contradictorias o enfrentadas. El caso de Libia es emblemático. Pero, grosso modo, sobre todo en lo que tiene que ver con Irán, en buena medida son compactos. Omán es más pragmático, pero estamos hablando de unos otros. Los otros, frente a Irán, tienen las ideas claras y, sobre todo, después del acuerdo nuclear entre Irán y los Estados Unidos, lo que más preocupa a Arabia Saudí y a los demás estados, pero con Arabia Saudí a la cabeza, es que los Estados Unidos en particular y Occidente en general caigan en un encandilamiento en relación con Irán, que deje de percibir a Irán como un riesgo, una amenaza, y que lo vean más como una oportunidad. Fíjense que es la misma posición de estos países que la que tiene Israel. Israel está muy preocupado por ese acuerdo. No por el acuerdo en sí, sino por la distracción que puede generar ese acuerdo y lo que ellos consideran las verdaderas intenciones de Irán en la región y en el mundo. Arabia Saudí lo que sí ha hecho en estos últimos años es consolidar su liderazgo dentro de ese club y su liderazgo regional. En Yemen, por ejemplo, lidera una alianza ad hoc de países árabes que en términos de campo de batalla no es un dechado de eficacia militar, pero que ahí está. Y que, digamos que si ya Yemen era un problema desde décadas atrás, como antes les dije de Malí, pues no solo lo sigue siendo, sino que ahora es un problema al cuadrado. Y no solo porque ahí además se enfrenta Arabia Saudí e Irán con el tema de los hutíes y otras cuestiones, sino porque no está muy claro que se busca ahí, más allá de que Arabia Saudí quiera controlar toda la península y que no haya ninguna fisura. Pero en ese juego, por ejemplo, aparte de las bajas que se están produciendo, era desde años atrás una realidad y lo sigue siendo. Y Al-Qaeda de la península arábiga, alguno puede tener el riesgo de considerar que es un grupo eclipsado porque no se habla de él. Pero es el dinamizador de Al-Qaeda, es un grupo que ha intentado llevar adelante atentados sofisticados en los Estados Unidos en años recientes y es sobre todo una franquicia, una de las franquicias más centrales de Al-Qaeda. Y en un escenario de caos y confusión como es el actual, en el que todo el mundo interviene, estos actores
lejos de ser debilitados o eclipsados, se crecen. Es también lo que les quería transmitir y no sé si lo he conseguido. Por tanto, sigamos el rastro de Arabia Saudí, sin duda. Su búsqueda de alianzas y de afectos en la región, con Egipto, está llevando adelante un esfuerzo importante. Y Egipto, no he hablado de Egipto, pero Egipto es un país lleno de complejidades. Es verdad que se resolvió la cuestión del gobierno de Al-Mursi y de los hermanos musulmanes, que estaban avanzando en una deriva cuando menos preocupante, pero eso no quiere decir que Egipto haya recuperado el control, la estabilidad, ni mucho menos. Ahí tienen una provincia del Estado Islámico, que es la Vilaya al-Sina, donde regularmente hay activismo terrorista, aparte de todos los tráficos ilícitos que, como en el Sahel Occidental, ya había y sigue habiendo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, quería preguntarle, soy el teniente coronel Vázquez de la Comandancia. Hemos hablado de la diseminación del germen de lo que es el chiismo, de lo que puede ser el salafismo, pero no le he oído tocar el tema de los refugiados sirios. En esa diseminación hacia Malí, hacia Nigeria, ¿no es tampoco importante que esa diseminación vaya hacia Europa? ¿Y qué papel tiene Turquía en frenarla? Muchas gracias. Vamos a ver, uno de los efectos más brutales de las revueltas árabes en los escenarios centrales ha sido la generación de flujos enormes de movimiento de población. Es decir, el caso de Siria es población siria que, tanto como desplazados dentro del país, como sobre todo como refugiados fuera del país, se mueven, están en movimiento. Libia, con poca población históricamente, lo que ha sido y es un gran pasillo. Un gran pasillo que ha permitido históricamente, pero de forma modulada en la época de Gaddafi, que flujos de mano de obra, excedentes de mano de obra, migrantes, vamos a utilizar migrantes porque ahí cabe todo, los emigrantes económicos y los aspirantes a ser refugiados, se desplazaran en el seno del continente africano. Este mapa es maestro y su pregunta viene muy bien para ilustrar un poco sobre algo que conocen pero que conviene que recordemos. Los movimientos de población dentro del continente africano han empezado a tener incidencia en nuestro suelo en tiempos relativamente recientes. ¿Por qué? Porque antes se movían ante todo y sobre todo en el continente y ahí se quedaban, por distintos motivos. Pero uno de los motivos importantes era que Libia era un polo de atracción de mano de obra foránea. ¿Por qué? Porque había oportunidades, a poca población y mucha riqueza, muchas oportunidades para muchísima gente. 1,5 millones de egipcios, 2 millones de subsaharianos, no tenían que cruzar el Mediterráneo. Costa de Marfil, hasta que estalla la guerra a principios de los 2000, también era una zona de oportunidades. Es la tierra del Colacao. Es la tierra que era un polo de atracción para Burkina, para Malí, para Togo, pero que con la guerra, pues evidentemente, se acaba la estabilidad y las oportunidades. Libia, la Libia del caos actual, con lo que para los más posibilistas ya es el embrión de un gobierno de los 2 que había, pero que siguen estando ahí, ahora hay 3 y ninguno, múltiples milicias y sobre todo grupos terroristas reforzados, esa vieja oposición a Gaddafi, pero elevada a la enésima potencia. Esa es la Libia que de hecho ya es pasillo, pero que lo puede ser aún más, sobre todo si cerramos la válvula con eficacia en el Mediterráneo oriental. La eficacia del acuerdo con Turquía ya saben que ahora tiene flecos, y usted lo sabrá mejor que yo, ¿no? Es decir, que unos primeros días, grandes titulares, eficacia plena, pero eso... Ahora la tragedia, porque esto es una tragedia ante todo y sobre todo es una tragedia, pero no solo, ya viene de la costa egipcia y sigue viniendo de la costa libia, aparte de la costa argelina y marroquí. El África Occidental lo tenemos cerrado, pero por ahora, porque todo depende de esos grandes movimientos y esos flujos. Si la inestabilidad que yo les he transmitido no se corrige, es decir, si Siria sigue generando movimientos de población, y puede ocurrir perfectamente,
aunque lo más importante ya está fuera, pero está en Turquía, está en Jordania y puede venir aquí. Eso también depende de Turquía, cómo module la válvula. Esto es como la válvula del gas entre Rusia y Ucrania. Al final es una cuestión, sonrío, pero no tiene gracia, pero es una cuestión de voluntades políticas de los Estados. Entonces, evidentemente, esos movimientos, en el caso del Sahel, en el caso de Nigeria, Boko Haram, aunque se le esté haciendo frente, el daño que ya ha producido, no solo a las comunidades del norte de Nigeria, sino a las comunidades del norte de Camerún, del oeste de Chad, del sur de Níger, son daños que hay que interiorizarlos. Es decir, igual que en Siria, igual que en Libia, tenemos ya cursos escolares que no se han cumplido y estamos sumando cada vez más. Tenemos familias rotas, tenemos germinación yihadista, con habilidad en el reclutamiento y previamente en la diseminación de la gasolina ideológica. Por tanto, estamos en un escenario que para mí es muy preocupante y que suelo transmitir en términos de preocupación. No para aterrorizarles, que no voy a aterrorizar a nadie porque ya vienen suficientemente leídos, sino sobre todo para que dejemos de lado ese voluntarismo tan nuestro que hace que el día que no hay gran titular, el problema se ha resuelto. No. En Siria la guerra no se ha resuelto. De hecho, los actores están donde están, tanto en el campo de batalla como en la dimensión política y diplomática. Y todo eso es fruto, en cada caso, de muchos factores que vienen de muy atrás, pero sobre todo, que es lo que pretendía transmitirles, de un proceso de agravamiento que se ha dado en el último lustro, que lo hemos vivido en las jornadas, y que en parte, y solo en parte, porque no es culpa de Occidente, como algunos creen, es culpa compartida, hemos alimentado con nuestra ingenuidad y con nuestra invitación al cambio per se. Si invitamos al cambio a alguien, hay que primero asumir qué es lo que puede perder, qué es lo que puede ganar, quiénes van a jugar en esa partida y hasta dónde estamos dispuestos nosotros a llegar en ese juego si es que realmente estamos o vamos a estar implicados. Le estoy contestando cosas a las que no me ha preguntado, pero es que ya saben que me animo cuando me hacen preguntas. Gracias. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Tenemos que terminar ya, se nos acabó el tiempo. De todas formas, contaremos con el profesor el jueves en la mesa redonda. Muy bien, muchísimas gracias.